Hoy el Señor nos va a hablar a través de una palabra que está en la carta de Santiago. Y este nombre Santiago tiene un significado muy hermoso, es un nombre de origen hebreo y significa Dios recompensará. He conocido varios niños que se llaman Santiago y este nombre significa Dios recompensará. Y Santiago era el hermano de Jesús y con el tiempo llegó a ser el sucesor de Pedro en las cuestiones de liderazgo de la iglesia primitiva en Jerusalén. Santiago escribió esta carta o epístola probablemente alrededor del año 49 después de Cristo. Y la escribió a los judíos del primer siglo. Ellos vivían en comunidades gentiles fuera de Judea. Esa comunidad gentil era de personas que no eran judías. Santiago les escribe con un firme propósito y era poner al descubierto las prácticas hipócritas que ellos realizaban y también les enseñaba a vivir con una conducta cristiana correcta. Entonces fíjate que ya va con dos intenciones: exhortarlos en lo que estaban haciendo que no agradaba a Dios y a su vez enseñarles a acercarse a Dios, a agradar a Dios. Y así como le habló a la iglesia primitiva, la iglesia del Señor es que viva, ¿cierto? Así que también nos va a hablar a nosotros hoy. En el capítulo 4 de Santiago nos recuerda la sabiduría divina que los judíos cristianos de ese primer siglo deberían tener para vivir con una conducta cristiana correcta y lograr acercarse más a Dios. Entonces el llamado de hoy es acercarnos más a Dios, como titulamos este mensaje. Esta sabiduría divina está aún vigente en estos tiempos, así que dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Será que como iglesia, será que como creyente también necesitamos lo que Santiago le dijo a los judíos de la iglesia primitiva? Yo creo que sí. Cada día necesitamos de la palabra de Dios, cada día necesitamos de la guía de Dios, así que vamos a gozarnos con esta palabra. Aunque a mí me gustan las promesas, ¿a cuánto le gustan las promesas aquí? Casi a todos, ¿verdad? Hoy el Señor tiene exhortación, pero al final también tiene una palabra de esperanza. Así que vamos a recibir las dos con el mismo amor, con el mismo agradecimiento al Señor. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿De qué lado quiero estar? ¿Del lado de Dios o del lado del mundo? ¿Quiero ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Yo creo que nos va mejor siendo amigos de Dios, ¿cierto? Pero debemos ser obedientes a lo que su palabra dice. Entonces, este llamado aún está vigente en nuestros tiempos presentes y nos recuerda que tener amistad con el mundo implica adquirir satisfacción personal a costa de la obediencia a Dios. Lo que nosotros logremos para bienestar nuestro en contra de la obediencia de Dios no es bueno, no va a ser de bendición. No nos debe dar ni paz ni tranquilidad en nuestro corazón. Cuando mi satisfacción personal impide que agrade a Dios, es pecado. Cuando yo hago algo que no agrada a Dios, es pecado. Y para saber que es pecado, tenemos que estar con un constante estudio de la palabra de Dios. Pero si mi satisfacción proviene de la abundante gracia de Dios, eso es bueno. Yo creo que el Señor nos da muchas bendiciones, el Señor quiere que prosperemos, aún en lo económico, porque a veces pensamos que por ser creyentes, por ser seguidores de Cristo, tenemos que vivir humildes, pero no humildad en nuestro corazón, sino humildad en el bolsillo. No, Dios quiere lo bueno para nosotros, Dios nos quiere bendecir en todas las áreas, y una de las áreas que el Señor nos bendice también es el área económica. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios es bueno. El pastor Iván ahorita decía que aún las cosas difíciles también son buenas y vienen de parte de Dios, porque Él va a trabajar con nosotros en esa área. Todo lo que yo haga en contra de Dios, en contra de la obediencia a Dios, es pecado, como también si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado.
A veces creemos que pecado nada más es hacer lo malo, lo que no agrada a Dios. Pero si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, no lo pongo en práctica, también estoy pecando, ¿cierto? El Señor no nos da las cosas para que las guardemos ahí en un ataúd, las guardemos en una cava, las guardemos en un subterráneo. Él nos las da para que las echemos para adelante, para que bendigamos a otras personas y también como iglesia seamos bendecidos con lo que el Señor nos da. Entonces, gocémonos con lo que el Señor nos da en todo tiempo, en tiempo de abundancia y en el tiempo difícil. Recuerda, si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo, porque si no, será contado como pecado. Entonces, como creyente y servidor de Cristo, debo ser leal a Dios. Ahorita el pastor Iván hablaba de la lealtad en nuestra finanza al Señor, de la lealtad de nuestro ser al Señor en todas las áreas. Dios siempre es fiel con nosotros. Los que fallamos en ese sentido somos nosotros. Somos los que por X o Y motivo dejamos de seguir las instrucciones que Dios nos da a través de la Biblia, a través de la palabra. Entonces, ese llamado de hoy es a que nos apartemos del mundo. En estos tiempos ya están cerca unos carnavales, incluso en Iglesia de Cristo. Vemos quizás algunos pensando en que ya vienen las fiestas, voy a coger vacaciones de Cristo, me voy y después regreso y vuelvo y me reconcilio con Cristo. Hoy el Señor nos está diciendo de qué lado vas a estar, ¿del lado del mundo o de este lado conmigo? Que las cosas del mundo no nos seduzcan, que las cosas del mundo no nos hagan apartarnos del Señor, que siempre nos mantengamos firmes en lo que el Señor nos dice, que siempre nos mantengamos firmes en lo que el Señor nos instruye en la palabra. Acuérdate, si hacemos algo que no agrada a Dios, es pecado. En estas fiestas que se aproximan, están adorando a otro Dios. Si yo soy creyente, si yo sigo a Cristo, ¿a quién tengo que adorar? A Cristo, a Dios, ¿cierto? Tengo que estar lleno de su Espíritu Santo. No es que voy a adorar con esta boca a Dios y después adoro al diablo y después vengo otra vez y sigo adorando a Dios. Ahí estamos jugando a la doble, como diríamos. Ahí seríamos, como dice Santiago, tendríamos una vida hipócrita. Nosotros en el Evangelio no estamos llamados para ser hipócritas con el Señor. Estamos llamados para jugárnoslas 1000 por 1000, completamente. Por eso es que esta es una decisión para toda la vida. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, sabiendo que el camino es angosto, que es difícil, es para toda la vida. Es para gozarnos en ese camino toda la vida. Y fíjate que Santiago les hace la exhortación a estos judíos de la iglesia primitiva que vivían rodeados de gente no judía, gente gentil. Y a la vez también les dice, bueno, apártense del mundo. Si quieres ser amigo del mundo, eres enemigo de Dios, pero te voy a enseñar a acercarte a Dios. Hoy el Señor nos va a enseñar a través de Santiago a acercarnos a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Todos los días debemos anhelar acercarnos a Dios. Todos los días debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los días debemos anhelar ser obedientes a la palabra de Dios. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan ¿a quién? Al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. ¿Qué llamado está haciendo aquí Santiago? Acérquense a Dios y Dios ¿qué? Se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Una exhortación dura, ¿cierto? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora viene otra parte también fuerte, dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y fíjate cómo cierra esta parte de la palabra. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén, yo lo creo. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Esta es la palabra de consuelo que te decía yo. Entonces nos invita a humillarnos, nos invita a arrepentirnos del pecado,
acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros, y también nos dice que si nos humillamos, Él nos levantará con honor. Somos carne, somos débiles, pecamos por X o por Y motivo, pero el Señor nos dice que si nos arrepentimos con un corazón sincero, si pedimos perdón, no lo volvemos a hacer, porque la idea de un pecado perdonado es no volverlo a repetir. Él nos va a levantar en su amor y en su misericordia. Entonces, esta palabra de hoy tiene mucho para nosotros, así que vamos a tener ese corazón disponible para recibirlo. La palabra de hoy da varias órdenes o imperativos que demandaban una acción de la iglesia primitiva, y hoy también demanda una acción de nosotros como iglesia. ¿Queremos acercarnos a Dios? Santiago nos va a decir cómo, pero también debe haber una obediencia a lo que nos enseña esta palabra de hoy. Entonces, vamos a apartarnos del mundo y acercarnos cada día más a Dios. Y Santiago dice que el primer paso para acercarnos a Dios y que Él se acerque a nosotros es: me humillo a Dios y resisto al diablo, como decía el versículo 7. Vuelvo y te lo leo. Así que humíllense, sométanse, sujétense, sean obedientes delante de Dios, resistan, rechacen al diablo y él huirá de ustedes. Esto lo confirma Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces ya sabemos contra quién estamos peleando. Y el llamado de hoy es a humillarnos delante de Dios. ¿Y cómo me humillo yo delante de Dios? Cuando soy sumiso a Dios, cuando me humillo a Dios, y eso me lleva a que Dios abre la puerta de la gracia divina a través de Jesucristo. Dios me permite llegar a Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios me permite llegar al trono de la gracia a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces fíjate que la humillación a Dios, la humillación delante de Dios, tiene sus recompensas. Fácil, quizás no, pero el Señor nos está diciendo: si lo haces, yo abro la gracia divina a través de Jesucristo para ti. Nos ofrece salvación y vida eterna. Nos ofrece perdón de pecado. Entonces, ¿quiénes son los más beneficiados cuando nos humillamos al Señor? Cuando aceptamos a Dios como nuestro Dios. Además de todo esto, también debo resistir al diablo. Entonces, siempre vamos a estar en esa lucha diaria. Siempre vamos a estar en esta guerra diaria. Para rendirme al Señor, debo rendirme a su autoridad y su voluntad. La autoridad y la voluntad de Dios es perfecta. La autoridad y la voluntad de Dios en nuestras vidas tiene propósitos. A veces quizás no los entendemos, pero el Señor en su amor y su misericordia va tratando con cada uno de nosotros. Para humillarme a Dios, debo entregar mi vida y control a Dios. A veces le digo: Señor, te recibimos como Dios, como Salvador, pero la vida la controlo yo. Yo soy el que digo por dónde voy. Yo soy el que te digo por dónde quieres que me lleves. Cuando nosotros nos rendimos al Señor y le entregamos nuestra vida al Señor, Él tiene toda la autonomía para hacer de nuestra vida el camino que Él escoja, el propósito que Él quiera escoger para cada uno de nosotros. Y algo que también debemos hacer cuando nos humillamos al Señor es anhelar seguirlo todos los días. Esto de seguir al Señor no tiene vacaciones, mi hermano. Esto de seguir al Señor, iglesia, no tiene vacaciones. Nosotros seguimos al Señor todos los días de nuestra vida hasta el último suspiro en esta tierra. Eso es 100% compacto con el Señor. No es que un día aquí, otro día acá. Es que acepto con un pie adelante y un pie atrás por si acaso la cosa no funciona. Aquí es un solo plan A y fuera. Nos la jugamos completa con el Señor.
Entonces, humillarse delante de Dios tiene beneficios. Nos permite llegar al trono de la gracia a través de Jesucristo, controla nuestra vida y en nosotros debe estar ese anhelo de seguirlo. Nuestra sumisión a Dios nos abre la puerta a la gracia divina a través de Jesucristo, como te dije ahorita, y además de todo esto debemos resistir al enemigo. Es decir, no debo permitir que Satanás o el enemigo tenga autoridad sobre mí, ni me pueda seducir, ni me pueda tentar. Solamente debe reinar ¿quién? El Señor en mi corazón. Eso no debe tener competencia en nuestro corazón. Dios es celoso. Él o él no tiene ninguna otra alternativa. Entonces, no permitamos que el enemigo nos seduzca ni nos tiente. La resistencia triunfante sobre Satanás se logra mediante el acercamiento a Dios por medio de la oración y la comunión con Dios. Entre más cerca estemos de Dios, más se va a alejar el enemigo de nosotros. Así que cada día nuestra insistencia es acercarnos cada día más a Dios. La resistencia triunfante sobre Satanás se logra mediante el acercamiento a Dios. La humildad, la gracia de Dios, la sumisión a Dios y la victoria sobre el enemigo son inseparables, es un solo paquete. Es una sola herramienta, una sola arma que el Señor nos da. Humildad, la gracia de Dios, la sumisión a Dios y la victoria sobre el enemigo en cuanto a las tentaciones que él pueda colocar en nuestro camino. Ese es un paquete inseparable. Dios nos da las herramientas, Dios nos da las armas, en nosotros está el aceptarlas o el rechazarlas. Si yo quiero acercarme a Dios, como dice la palabra de hoy, debo ser obediente a lo que me está diciendo esta mañana. Cuanto más nos acercamos a Dios, más se aleja de nosotros el enemigo. Cuanto más nos acercamos a Jesucristo, más se aleja de nosotros el enemigo. Cuanto más nos acercamos al Espíritu Santo de Dios, más se aleja de nosotros el enemigo. Cuanto más nos acercamos a la palabra, a la oración, más se aleja de nosotros el enemigo. Cuanto más nos acercamos a la alabanza y a la adoración, más se aleja de nosotros el enemigo. Entonces fíjate, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos al Espíritu Santo de Dios, nos acercamos a la oración, nos acercamos a la alabanza y a la adoración. Todo esto nos ayuda a acercarnos a Dios y a alejarnos del enemigo. Entre más conocemos al Señor, entre más conocemos a Cristo, menos nos vamos a dejar engañar del enemigo. Él va a tentarte y va a hacerla como él pueda intentarlo, pero entre más firmes estemos con el Señor, yo creo que al menos la pensamos. Si estamos lejos del Señor, quizás ni la pensamos y caemos, pero cuando estamos cerca del Señor, la pensamos. Tenemos solamente dos caminos, un camino en la eternidad con Cristo y un camino en la eternidad sin Cristo. Ya Dios hizo su regalo, Dios hizo su ofrenda y ahí está vigente para cada uno de nosotros. Entonces está en nosotros el aceptarla o rechazarla. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el enemigo no debe tener ningún espacio ni autoridad sobre nosotros. No abramos portillos, no le demos oportunidad al enemigo para que llegue a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra economía. Él va a estar dando vueltas, buscando a quién devorar, está dando vueltas, buscando a quién, como decimos aquí en la costa, a quien le dé la oportunidad, a quien le dé la papayita. Entonces, agarrémonos del Señor cada día, confiemos en lo que el Señor nos dice en su palabra, en todas las promesas que Él nos da, y te aseguro que vamos a tener victorias. Te aseguro que nos vamos a mantener firmes con el Señor. Así que, si usted, por ejemplo, es un profesional, tiene su carrera encima y le ofrecen hacer algo que usted sabe que no es correcto, mi hermano, mejor diga que no. Mejor rechace ese ofrecimiento y espere que el Señor le mande los recursos por otro lado. A veces no sucede.
A veces vamos a hacer un trabajo y nos ofrecen hacer algo indebido. Si yo soy creyente, ni siquiera tengo que pensarla. No, es que, por ejemplo, voy a hacer un trabajo del agua, pero me pones un control por acá abajito. Yo te puedo hacer ese trabajo así, asado. Si yo soy creyente, yo creo que automáticamente enseguida, no, sin pensarla, ¿cierto? ¿Será que eso le agrada a Dios? Te estoy hablando de cosas pequeñitas, cosas sencillas. Un fraude en la luz, un fraude en el agua. ¿Qué otro fraude se puede hacer por ahí con los servicios públicos? Tantas cosas que te ofrecen. Entonces, en esas cosas pequeñitas debemos ser también transparentes, debemos ser testimonio del Dios que tenemos. ¿O no lo creemos? Yo lo creo. Debemos ser testimonio en las cosas grandes y en las cosas pequeñitas. En todo, en todo. No es que si me ofrecieron 20 millones, ese sí vale la pena arriesgarse, pero 200,000 no vale la pena arriesgarse. De un peso para adelante que no sea procedencia del Señor, ya incurrimos en pecado. Ya le abrimos portillo al enemigo. Ya nos sentimos que no tenemos autoridad para decirle a otro, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque tenemos miedo ¿a qué? Al dedo acusador. Y ese dedo acusador nada más está esperando que fallemos, ¿para qué? Mira, ve. Y eso que es cristiano. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando ustedes como hijos hagan algo malo allá afuera, enseguida van a hablar ¿de quién? De nosotros como padres. Mira, ve. Y eso que los papás, y eso que no sé qué, y eso que no sé cuándo. Así sucede cuando nosotros como creyentes caemos en una situación de estas tan bobamente. ¿De quién van a hablar? Y eso que es cristiano. ¿A quién seguimos nosotros? A Cristo. Entonces, no seamos instrumento del enemigo para alejar personas de Cristo. Al contrario, que con nuestro testimonio, con nuestra honestidad, con nuestra forma correcta de vivir, podamos mostrarle a otras personas el Dios que tenemos, al Cristo que seguimos, que no necesitamos de que el enemigo nos ponga la cascarita y caigamos redonditos, que podamos tener esa firmeza en decir, eso no agrada a Dios. Si lo hago, estoy pecando y no agrado a Dios. Si lo hago, estoy desobedeciendo a Dios y eso no le agrada a Dios. Así sea en contra de nuestras finanzas, como te dije, que es la parte más débil que a veces tenemos. Entonces, juguémonosla toda con el Señor y, como te dije, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Santiago nos dijo que nos humillemos a Dios y resistamos al diablo. También dice que limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios y quiero que Dios se acerque a mí, debo limpiar mis manos y purificar mi corazón. Limpiar mis manos y purificar mi corazón. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense, adoren a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Qué debemos hacer cuando nos acercamos a Dios? Adoren a Dios. Podemos adorar a Dios hablando bien de Dios. Podemos alabar a Dios hablando bien de Dios, tanto en vocabulario como en testimonio. Entonces, acérquense, adoren a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Si nos hemos ensuciado con el pecado, ¿qué debemos hacer? Quitarnos eso de encima. ¿Y a dónde nos lo quitamos? En la presencia de Dios, pidiendo perdón con un corazón arrepentido y un corazón humillado, sinceramente, pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos levante, que nos restaure. Porque si caemos en el pecado, la idea no es que nos quedemos ahí. La idea es que busquemos ayuda ¿a dónde? Al Señor. Y Él en su misericordia va a acudir a nuestra ayuda, nos va a levantar, nos va a fortalecer y nos va a enderezar en nuestro camino. Entonces, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Mi lealtad, si yo soy creyente, si yo creo en Dios, si yo creo en Jesucristo, si yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, ¿hacia dónde debe inclinarse mi lealtad? Hacia Dios, ¿cierto?
Yo creo que no debemos tener ninguna mancha de duda en que será para acá o será para acá. 100% con el Señor. ¿Por qué? Porque si mi lealtad está dividida, ya estoy en pecado. Ya no le agrada al Señor lo que yo estoy haciendo. Entonces, que nuestra lealtad no esté dividida entre Dios y el mundo. Como te dije ahorita, el mundo te va a ofrecer, el enemigo va a aprovechar todos los ofrecimientos que te hace el mundo. Entonces, cuidado con lo que el mundo nos ofrece. Allá afuera, la mayoría dice, esto es bueno, pero en realidad no es bueno, no le agrada a Dios. Y creen que porque son la mayoría, tienen la razón. Por un ejemplo, allá afuera dicen, no, el aborto es bueno, el aborto, tenemos los niños derecho a abortar. Porque lo dicen 10 millones de personas y nosotros aquí somos 200, ellos creen tener la razón porque son mayoría. ¿Será que nosotros nos vamos a dejar mover porque ellos son mayoría o por lo que dice el Señor en su palabra? No matarás. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No matarás. ¿Será que yo como creyente puedo tener alguna mancha de duda en mi corazón de que, ¿será que abortar es bueno? Si yo sé que matar no le agrada a Dios, no debo tener ninguna duda, ¿cierto? Y muchos ejemplos hay allá afuera que a veces los queremos como tragar entero. No, el mundo dice ahora la homosexualidad, eso es normal, ya ese tabú ya se rompió, ya hay libertad, ya se vale el matrimonio entre hombre con hombre, ya se vale el matrimonio entre mujer con mujer, ya se vale el matrimonio entre hombre animal. Mírate de dónde va la degradación del mundo. ¿Será que yo debería tener alguna duda con respecto a eso como creyente? No debería tener ninguna duda, ¿cierto? Y mucho menos traer esas costumbres del mundo a la iglesia de Cristo. ¿Sería qué? Instrumento del enemigo. Sería instrumento del enemigo para dañar a su iglesia. Como iglesia estamos llamados a mostrar el amor de Cristo. Pero yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos una vida antes de Cristo. El Señor metió su mano en el lodo y nos rescató. Ahorita vamos a ver una lista más o menos de todas las posibilidades de dónde el Señor nos sacó. Pero ¿cuál es la idea cuando yo recibo a Cristo? De que yo tengo que apartarme de eso que hacía antes. Yo no puedo venir folclóricamente, por decirte algo, era fornicario en el mundo, el Señor me restaura, vengo a Cristo, hago creer que soy cristiano y estoy viendo a ver a cuál mujer le tiro el cuento, ya teniendo esposa. A ver para dónde tiro el anzuelo. ¿Será que yo renuncié a eso? No. Me quedé con el pecado anterior, disfrazado ahora de que soy creyente y daño a la iglesia de Cristo. ¿O no? Si yo logro la meta, van a decir, mira, y eso que era cristiano. Mira, y eso que era cristiana. Entonces, si el Señor ya pagó un precio por mí, nada de lo que el mundo me ofrezca que no agrade a Dios me debe mover el piso. Nada, en ninguna de las áreas de nuestra vida. Y sobre todo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ahora en estos tiempos son muy volátiles, incluso siendo creyentes, son muy volátiles con la información que el mundo les está mandando. Que es posible abortar a los 14 años, uy, es verdad. Vea, y la van como creyendo, y ya se van preparando. ¿Cuál es la tarea de nosotros como padres? Ser un filtro, ser estorbo. Nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos cuando van a hacer lo malo y tenemos que ser ayuda 100% cuando van a hacer lo bueno. El Señor no nos tiene ahí de adornos, ¿o no? El Señor no nos tiene de adornos como padre. Entonces, vamos a hacer nuestra tarea en ese sentido. Y no dejemos que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestra descendencia se contagie de lo que el mundo está ofreciendo en estos tiempos. No nos dejemos llevar por el río del pecado, no nos dejemos llevar por lo que la mayoría dice, no nos dejemos llevar por lo sabroso y fácil que se ve. Pensemos siempre primero, a Dios no le agrada eso. Y si yo lo hago, estoy en pecado, estoy desobedeciendo a Dios.
Mira lo que dice el Salmo capítulo 73, versículo 28. Salmos capítulo 73, versículo 28, aquí habla Asaf. Dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Qué está diciendo Asaf? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Ahí tienes un testimonio. ¿Te está diciendo que es malo acercarse a Dios? No, ¿verdad? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios siempre va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Va a ser en beneficio de cada uno de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Yo sin Dios, ¿quién soy? Nada. Entonces, hasta por simple lógica, es mejor estar con Dios para todo, en todos los sentidos de nuestra vida. Dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que hace. Qué hermoso que nosotros hiciéramos esa tarea. Estar cerca de Dios, poner a Dios como nuestro refugio, poner a Dios como nuestro protector para nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía, todas las áreas de nuestra vida, ponerlo como soberano sobre nuestra vida, como refugio en nuestra vida y hablarle a otros de lo que Dios hace en nuestra vida. Nosotros podemos predicarles a otros simplemente diciéndole, el Señor hizo en mi vida esto, así, 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 y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Santiago, gloria a Dios. Santiago nos recuerda que debemos llevar una vida pura, agradable a Dios. Una vida pura, agradable a Dios. Tenemos que seguir el modelo lo más cercano a lo que el Señor nos dejó en su Hijo amado Jesucristo. Tenemos ejemplo, tenemos ese camino que seguir. Jesucristo, la verdad, la vida, el único camino, el camino. Entonces, ahí el Señor ya nos dejó su regalo. Vamos a buscar esa vida pura que agrade a Dios. Nuestra meta cada día es agradar a Dios. A mí una vez me invitaron como especie de una graduación en Alcohólicos Anónimos. Había un familiar lejano con problemas de droga, de alcohol, de drogas. Y allá les enseñaban algo que a mí nunca se me ha olvidado, eso ya hace bastante tiempo. A ellos les decían, en estas 24 horas no me voy a tomar un trago de licor. Cada día apenas se levantaban decían, en estas 24 horas no me voy a tomar un trago de licor. Fíjate la promesa que hacían, no eran creyentes. Simplemente para renunciar a un vicio se hacían una promesa diaria. Qué bueno es que nosotros también, cada mañana que nos levantemos, en estas 24 horas voy a buscar la presencia de Dios. En estas 24 horas me voy a acercar a Dios. En estas 24 horas me voy a acercar a Jesucristo. En estas 24 horas voy a anhelar la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Metas corticas, realizables. Para que no te hagas metas tan largas, te puedes hacer una meta diaria. Apenas tus ojos abran, Señor, en estas 24 horas, quiero estar en tu presencia, quiero agradarte, Señor. Quiero evitar todo lo que me lleve al pecado, todo lo que vaya en desobediencia a lo que tú me dices. Así sencillamente. Y eso a mí nunca se me olvidó. Y cada vez que puedo me acuerdo de eso. Digo, si ellos hacían eso sin Cristo en su corazón, ¿por qué yo que tengo a Cristo en mi corazón no lo puedo hacer con el Señor? Todos los días tenemos luchas, mi hermano. Todos los días tenemos nuestras luchas. Así que no nos cansemos, tomemos la mano de Dios. Entonces, si yo vivo una vida pura, agradable a Dios, Dios se acerca a nosotros por medio de su Espíritu Santo y su gracia. Dios está cerca de nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros y derrama su gracia también sobre nosotros. Entonces el Señor nos da muchas herramientas que podemos activar cada día, que podemos recibir cada día de parte de Dios. Cada día debemos reformar nuestro corazón moralmente. Cada día debemos agradar a Dios y no al mundo. Cada día debo agradar a Dios y no al mundo. Este versículo 8
en la carta de Santiago, invita a lavarse las manos, lo que significa arrepentirnos, separarnos de obras malas. Cada día tengamos por meta separarnos de las cosas malas que no agradan a Dios. Ahora hay mucha facilidad para caer en pecado, mi hermano. Ahora hay mucha tecnología que con un solo clic entró a tu casa, entró a tu vida, y hay que estar atento, hay que estar haciendo ese filtro. Hay que estarle diciendo a nuestros hijos lo que es verdad y lo que es mentira. El enemigo usa lo que más le gusta a nuestros niños, que son los muñequitos, películas. Películas en donde yo una vez llevé a Samuel a vernos una película, la película Lo Más de Buena. Yo dije, oh, qué bien, no metieron nada así tramposo. Y al final, en un minuto, metieron toda la trampa que quisieron meter. Y yo pagué para verme esa película. Le dije, Samuel, eso no es correcto, ¿viste? ¿Tú te acuerdas, Samuel? La del toro. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Seamos filtro. Queremos llevar a nuestros hijos a ver una película, veámosla nosotros primero. Ya yo aprendí. Ese día yo pagué la boleta de él y pagué la boleta mía. Y al final nos metieron el gol. Yo no jugué, se la supieron, porque lo metieron fue al final. Yo, tremendo Dios, cómo hace el enemigo para trabajar a los niños. Y si él quiere dañar el futuro hombre adulto, el futuro esposo, ¿a dónde va a atacar? A los niños, a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Entonces, guardemos la vida de nuestros hijos, estemos atentos, no traguemos enteros, mi hermano, el mundo está ofreciendo muchas cosas que no agradan a Dios. No seamos una persona de doble ánimo, indecisa y llena de dudas que trata de servir a dos señores. Si tratamos de servir a dos señores, te aseguro que vamos a estar mal. No podemos servir a Dios y al enemigo. No podemos servir a Dios y estar en el mundo. Un solo bando, mi hermano. Así que creo en el Señor, que el Señor te va a guiar en las diferentes decisiones que tomemos en la vida. Limpiémonos del pecado y cambiemos nuestro deseo de pecar por el deseo de vivir la pureza de Dios. Que cada día nuestra debilidad al pecado la renunciemos para estar en el deseo de vivir según lo que Dios dice. Vamos a vivir según lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros cosas buenas. A veces nosotros nos las perdemos, ¿por qué? Por desobedientes. Entonces vamos a hacer caso a lo que Dios nos dice hoy. Entonces, si quiero acercarme a Dios y que Dios se acerque a mí, me humillo a Dios y resisto al diablo. Limpio mis manos y purifico mi corazón. Y ahora otro regalo más. Me arrepiento por mis pecados. Santiago 4:9 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Lucas capítulo 6, 25, Lucas capítulo 6, versículo 25, parte B dice, ¿qué aflicción le espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Entonces, dice la palabra de Dios que los que hacen lo malo, los que se entregan al pecado sexual, los que rinden culto a ídolos, los que cometen adulterio, los que son prostitutos, hombres que tienen relaciones sexuales por dinero, los que participan en la homosexualidad, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los que insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahorita te dije que en nuestra vida antes de Cristo, quizás pudimos haber estado en una de estas situaciones de vida de donde nos rescató el Señor. ¿El propósito cuál es? Que si ya el Señor me rescató, me perdonó, yo no vuelva a hacer lo que hacía antes de recibir a Cristo. Por eso te decía ahorita, si era fornicario, si era homosexual, si era lesbiana, si era alcohólico, si era una persona grotesca, todo eso debió quedar allá. No puedo traérmelo para la iglesia de Cristo. Tuve que entregar esa carga al Señor. ¿Y será que de pronto el enemigo nos tienta con algo de esto? Claro que sí.
Y si le damos la oportunidad, ¿nos va a hacer daño? Claro que sí. Y a la vez nos va a usar de instrumento para dañar la iglesia de Cristo. Entonces, como cristianos, como creyentes, debemos guardarnos para Dios. Debemos guardarnos en santidad para el Señor. Lo más puro que podamos, mi hermano, lo más cercano al ejemplo que el Señor nos da. Entonces, muchas de estas prácticas del mundo se han ido metiendo a la iglesia de Cristo y a veces las estamos aceptando como normales. Ese es un llamado que como iglesia tenemos. No dejemos que las cosas del mundo entren a la iglesia de Dios. Y si alguien viene rescatado del mundo en una de estas listas que te dije ahora, mostrarle el amor de Cristo. Pero si esa persona recibió a Cristo como Salvador y Redentor, debe haber una transformación en esa persona. Amén. ¿No creen ustedes que debería ser así? Si yo tengo a Cristo en mi corazón, Cristo comienza a transformarme desde el primer día que lo acepto. Si tengo al Espíritu Santo en mi vida, me va a comenzar a transformar. De pronto el proceso no es enseguida, pero se van a ir viendo los cambios. Pero suponte que pasan 3, 4, 5 años y yo sigo con el mismo pecado que me traje del mundo para acá. Ya estoy trabajándole para el enemigo. Debe haber un cambio. Debe haber una transformación en nuestra vida real, visible, si realmente acepté a Cristo en mi corazón. Si realmente lo acepté como mi Salvador. Si realmente quiero acercarme a Dios y que Él se acerque a mí. Debo dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y eso es para todos nosotros como iglesia. Debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros cada día y que Dios haga lo que Él quiere para nosotros. Entonces, hablamos mucho del Dios de amor, pero Dios también es justo. Y su justicia es perfecta, su justicia es eterna, su justicia es verdadera. Entonces, si yo estoy en pecado y no me arrepiento, debo estar esperando también que el Señor sea justo conmigo. Entonces después viene el por qué me pasaste por ahí, o por qué me mandaste esto, o por qué, me acuerdo siempre de la anécdota que el pastor Iván nos cuenta, por qué el Señor permitió que me pasara esto y estaba embarazada. ¿Cómo era, pastor? La única vez que yo vi ese milagro fue en María. Entonces le echamos la culpa a Dios de nuestra desobediencia. El Señor tiene paciencia, tiene misericordia, el Señor nos da espera, pero debe haber una reacción, un cambio en nuestras vidas. Entonces, si eso no sucede en nuestras vidas, que no nos arrepentimos del pecado, ahí sí preocupémonos, porque ya tenemos nuestro pensamiento y nuestro corazón cauterizado por el pecado. Ya nosotros no nos vamos a dar cuenta, ya nos los dicen y no prestamos atención, ya nos volvimos ciegos, ya somos presa en manos del enemigo. Entonces, no caigamos en eso, mi hermano. Vamos a buscar esa pureza que agrada al Señor cada día, cada 24 horas. Entonces, para terminar y para cerrar este tema, si yo quiero acercarme a Dios y que Dios se acerque a mí, el Señor nos manda otro regalito y es que me humillo delante del Señor y Él me pondrá en alto. Me humillo delante del Señor y Él me pondrá en alto. Santiago 4:10 dice, humíllate delante del Señor y Él te pondrá en alto, te levantará, te exaltará con honor. Yo anhelo eso. Si algún día caigo en pecado y pido perdón al Señor, yo anhelo que Él me restaure, que Él me levante en alto nuevamente como una vasija de honra. Amén. Segunda de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces fíjate que el Señor al inicio nos dice humíllate y al final en el versículo 10 también nos dice humíllate. La humillación delante de Dios es muy importante. La humillación delante de Dios nos va a evitar muchas cosas malas que Dios no quería para nosotros. La humillación delante de Dios nos da identidad y nos da dignidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad, nuestra dignidad viene de Dios, viene de Jesucristo, no viene del mundo. A mí el mundo no me da identidad, mi identidad viene de Cristo. Mi identidad es de reino. Entonces, como tal, debo reconocer que el sacrificio perfecto en la cruz que hizo Jesús, esa sangre que derramó por mí,
tiene un valor en estos días. Amén. Es valiosa en estos días. Debo reconocer que su resurrección de los muertos tiene valor en mi vida. Debo reconocer que Él me hizo digno y aceptable delante de Dios haciendo este sacrificio. Entonces, yo valgo mucho para Dios, así que no tengo que darle mucha oportunidad para que el enemigo me dañe. Amén.